A mí me encanta y lo repito cada vez que puedo. Voy a saludar a mi invitado y no tengo el menor reparo porque yo digo, como es periodismo sin Photoshop, pues así nomás hay que ser sincerota, ¿no ves? Es mi amigo más que mi invitado. Con toda la confianza, lo puedo decir, no se va a enojar, no se corre de mí. José Rafael Vilar es analista, es consultor. Yo he puesto que también es escritor. Publicó un libro, ¿ha sido el año pasado? Diciembre. Ya va a ser un año, mira vos. Auge y caída del socialismo del siglo XXI. Cuando lo escribía ayer, el título del libro decía, increíble lo visionario que ha sido este hombre, porque claro, el libro ha estado publicado en diciembre del año pasado, pero ¿cuándo comenzaste a trabajar en ese libro, José Rafael Vilar? 2016. Empecé en 2016, estaba con un tiempo de... No lo estoy escuchando, está saliendo bien, pero aquí no lo escucho. Estaba en un congreso fuera del país, tenía un poco de tiempo y aproveché a empezar a partir de un artículo que había sacado en España. Y entonces de ahí empecé a Pero seguir. ya tenías la visión. Sí, el año anterior se había publicado un artículo en Gobernanza, un ensayo en Gobernanza en España de la Asociación Internacional para la Gobernabilidad sobre el mismo tema. Y eso me sirvió de base para escribir, para arrancar, motivarme a escribir el libro. Oye, vamos a hacerla a la inversa. Yo había puesto primero el tema de La Haya y después lo de Brasil. Pero como estamos enganchados con el tema, hablemos primero de Brasil y en la segunda parte de la entrevista le metemos al fallo de La Haya. Sí. ¿Qué te parece? No tengo problema. Porque he leído además tus comentarios sobre las elecciones. Vos sabés que yo soy amante de Brasil, acompaño todo lo que pasa en Brasil. Y Eres una garota de Ipanema. Somos gaúcha. Somos gaúcha do Rio Grande do Sul. ¿Ah? Además me parezco más a las gaúchas que a las cariocas. ¿O no, Nachito? ¿Ah? Él es amante también de Brasil. ¿Qué impresión te han causado los resultados de las elecciones del 7 de octubre en Brasil? Bueno, tengo varias lecturas. Una que es la que viene desde antes de la elección, de todo ese proceso, de que la polarización en Brasil tenía dos componentes, o en realidad un componente por dos vías. Una gran nostalgia de la población, del electorado, de una parte quizás de sectores con menos recursos, pero no todos, por el boom de la época de Lula, que en realidad no fue un boom de Lula, fue un boom de las materias primas. Y Lula lo utilizó exactamente para hacer actividad social, continuando lo que había empezado Fernando Henrique Cardoso, y además lo utilizó para robar desmedidamente toda su gente del PT y de muchos otros partidos, porque muy pocos se salvaron de esos latrocinios. Sí. Por eso a mí me quedan... y la otra nostalgia es por la violencia, por la seguridad y también por la falta de corrupción. En unos, los que apoyan a Lula olvidan o por lo menos perdonan, entre comillas, toda la corrupción desmedida que hubo. Los que apoyan a Bolsonaro perdonan o olvidan toda la dureza y la represión que hubo en la época de la derecha y las dictaduras. Militar. Yo no estoy de acuerdo con decir de que Bolsonaro es fascista. Si uno lee los 30 años, el recorrido de los 30 años de Bolsonaro en la Cámara de Diputados, que ha estado como por 8 partidos, cosa que es muy común en Brasil, es saltar de uno a otro, porque además hay tantos partidos y cada vez aparecen nuevos partidos. Sus
proyectos y sus participaciones son mucho menos agresivos o ultraderechistas, que lo que él habla. Tenemos bastantes experiencias de políticos que hablan demasiado y hacen mucho menos de lo que hablan. Y realmente él es un caso de político que ha sido muy agresivo verbalmente y por otro lado no lo ha sido desde el punto de vista de su actuación. No quiere decir con esto que sea ni centro ni izquierda. Es un hombre de derecha y tiene toda la libertad de ser un hombre de derecha. Pero para mí, si algo tiene de fascista, es la lengua de lo que habla. Si uno miramos los dos programas, el programa de Haddad es una continuación de los errores de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff se la ha cobrado Brasil. En Minas Gerais, que era uno de los bastiones del PT y está en el segundo nivel de estados más ricos de Brasil, en realidad en el primero es São Paulo, y el segundo está Minas Gerais y Río, que son los estados con más alto PIB. El gobernador era del PT, quedó excluido de la segunda vuelta. Dilma quedó en cuarto lugar, es decir, se queda sin gobernador y sin ningún senador. Ha sido en Minas Gerais la debacle. Impresionante, ¿no? Sí. Yo estoy haciendo, que voy a publicar próximamente en Elecciones.net, un estudio sobre cómo se comportó el electorado en Brasil. Y es paradójico de que ha habido una migración del voto desde un voto popular muy marcado. Los estados en los cuales ganó Dilma Rousseff en segunda vuelta eran los estados más pobres, con una excepción nada más. Y por el contrario, Neves había ganado los estados con más alto PIB, excepto Minas Gerais. En este caso, el discurso de derecha dura de Bolsonaro también ha calado en estados pobres, posiblemente por la violencia y su mensaje contra la violencia. Con eso no te digo de que yo estaría encantado con un Bolsonaro presidente, pero sí estaría totalmente desencantado con un Haddad presidente. Me preocupa mucho la visión positivamente correcta de medios como New York Times y como El País, que hablan que Lula era el ejemplo de la democracia. Un ladrón, cabeza de una organización ladrones, no puede ser ejemplo de la democracia. Me estoy acordando ahorita que lo escucho a mi querido amigo José Rafael Vilar. Los medios han jugado un rol, la mayoría, ¿no? Sobre todo los grandes medios, no solo en Brasil, sino también fuera de Brasil, que yo trato de entenderlo y de verdad que me cuesta hasta ahorita. Y no porque uno tenga que salir en defensa de Bolsonaro, como vos lo has dicho, pero lo han pintado como si fuera el diablo en persona, ¿no? Y ha habido un espacio en Globo News donde, no me estoy acordando ahorita el periodista negro que me encanta, a mí uno que cubre el Congreso siempre, que entrevista a los 4 periodistas que hacen Manhattan Connection. Seguramente vos ves que me encanta, y está uno ahí, Diego Mainardi, que es terriblemente duro, y usó exactamente las expresiones que acabas de decir. Dice, no puedo concebir que la primera acción que dijo Haddad que iba a hacer era sacar a Lula de la cárcel. Un ladrón, mira, no me dio palabras para observar. Y digo yo, los medios han jugado un rol, y pese a eso, mirá vos la votación que ha tenido Bolsonaro, increíble, de pintarlo como el diablo, el facho, el reaccionario, ultraderechista. Y no sé si viste lo que pasó en el concierto del ex Pink Floyd, de Roger Waters, no, en San Paulo. Saca en la tela, que era gigantesca, él y now, ¿no? Y la lista de los neofascistas, Trump, el de no sé dónde, el de no sé cuánto, y de último Bolsonaro.
ocurrió lo que nadie podía pensar. Más de 40.000 personas habían. Hubo quien no aplaudió, pero la gran mayoría fue una rechifla que duró más de 10 minutos. Y no sé si el show se acabó ahí. Tengo los videos, no me va a dar para compartir, pero fue impresionante. Y claro, eso también te da una medida de cómo muchas veces las élites intelectuales, los medios, van por un lado y el sentimiento de la gente va por otro lado. Y no es que la gente sea facha, que quiera un dictador, no. Yo decía, si ha pasado lo de Bolsonaro, ¿es también producto de lo que hizo el PT y aliados o no? Exactamente. Y hay otra cosa que yo agrego. Cada vez que oigo decir, bueno, triunfa Bolsonaro y va a haber dictadura en Brasil, ¿alguien piensa que esas instituciones que han logrado meter en la cárcel al expresidente más popular, que han metido en la cárcel a la inmensa mayoría de la élite empresarial de Brasil, pesadísima además, ¿no? Política, y de que han horadado a muchos gobiernos corruptos de América Latina a través de las denuncias de estas instituciones en Brasil, van a ser tan manipulables? Es menospreciar las instituciones democráticas en Brasil. En este momento, yo comparo a Bolsonaro, y algunos se van a horrorizar con lo que voy a decir, con Andrés Manuel López Obrador. Desde una visión, yo voy a llamar pseudo izquierdista, porque Andrés Manuel López Obrador es, entre comillas, la izquierda de lo que fue el PRI más duro de la época de Echeverría, centralista, dominante, autoritario. Esa izquierda se parece mucho a la derecha dura en las propuestas que hace de Bolsonaro. Uno va por el estatismo y otro por el liberalismo, pero en el fondo, si uno lee los dos programas de gobierno, van camino de similares. Para mí, Bolsonaro está entre Le Pen, el viejo, y Andrés Manuel López Obrador. Están a mitad de camino entre los dos. Ahora, uno ve, digo, increíble cómo eso ha repercutido también en Bolivia, ¿no? Y posiciones... ¿Por qué hay ahorita? No sé si es una impresión que tengo o siempre ha habido en la historia de la humanidad, esta polarización tan marcada, además poco racional, ¿no? Los argumentos de uno y de otro lado, y dándole cabida a mucha información mentirosa que vos la ves y decís, no, esto tiene toda la pinta de ser mentira, pero circula como si fuera verdad, sí, ¿no? ¿Cuál es el impacto de una posible elección de Bolsonaro en Brasil en el tema de las relaciones con Bolivia? Bueno, si recordamos, Serra ya habían dicho que iban a cerrar los contactos con Brasil cuando se postuló de candidato con Rousseff, motivados entre otras cosas por la toma de Petrobras en San Alberto, etc. Indiscutiblemente de que Brasil, nuestra principal relación en este momento sigue siendo gas, pero desde ya sabemos que va a haber una relación distinta. Ya acaba el contrato va a durar todavía un tiempo más porque hay que pagar todo lo que por take or pay ellos pagaron sin recibir, ahora tienen que recibir sin pagar. Es como si estuviéramos endeudados, ¿no? En realidad es una deuda de contrato. Lo que se está reclamando ahora Argentina es realmente lo que tenemos, los pagos, es lo que tenemos que hacer en el caso de Brasil, que pagaron mucho tiempo y hay que devolverle los volúmenes que pagaron sin cobrárselos, por supuesto. Ese va a ser otro tema después con las regiones, las universidades, porque ¿quién va a pagar esos IDH? ¿Quién no va a pagar? Bueno, pero ya sabemos que van a recibir menos gas, que ya Petrobras no es el que va a centralizar, va a ser muchas más negociaciones de volúmenes pequeños con distintos y por supuesto con el compromiso de los compromisos de las certificaciones. Ahora, Y ese es otro tema que no me voy a meter, el de la certificación.
que está en duda desde hace tiempito ya, ¿no? Ahora, volviendo a Brasil, la segunda vuelta está prevista para, creo que cae 29 de octubre, el último domingo 28 de octubre. Los pronósticos es que es muy difícil que sea revertida esa diferencia que ya era casi de 20 puntos, ¿no? Sí, leí ahorita, precisamente sentado esperándote y oyendo la entrevista que les hacías a Cárdenas, de que la última encuesta daba 58 a 40 y algo. Una diferencia de aproximadamente... ¿Más de 10 puntos? ¿O no? No, mucho más de 10 puntos. Mucho más de 10 Si en Brasil se aplicara las normas del Código Electoral boliviano, hubiera ganado hace rato Bolsonaro, porque sacó 46 con más de 10 de diferencia, que es lo que plantea más de 40 con 10 de diferencia. Yo creo que es más democrático precisamente sacar más de 50. Estoy plenamente de acuerdo con ese tipo de sistema, que lo hay en muchos otros países. En su época también lo hubo en Bolivia. Y creo que esta segunda vuelta va a definir muchas cosas y está recomponiendo bastante el panorama de los acercamientos. Claro, ayer justo escuchaba un análisis que se hacía en sentido de que, claro, el PT está usando como argumento que esta es una oportunidad que está dando más o menos Dios para que vuelvan a pensar los electores y voten bien y voten por Haddad, ¿no? Porque Bolsonaro es el peligro. Pero decía analista que lo veía de otro modo. Más bien creía que era una buena oportunidad para que Bolsonaro baje un poquito sus discursos, aprenda a negociar antes de llegar a un gobierno y sume apoyos que le van a ser necesarios y hasta como equilibrio en un posible gobierno Bolsonaro. ¿Lo ves así también? Sí, a ver, por ejemplo, de por sí un gobierno Haddad tendría terrible Congreso en contra, porque la composición del Congreso ha sido impresionante. En primer lugar, 46% de los diputados y senadores que estaban en la anterior legislatura, en la 55, no pudieron ser reelegidos. Y ahí Lavallato tiene una parte importante. De por sí han entrado nuevos partidos y ha habido un reacomodo. El gran perdedor ha sido el movimiento democrático brasilero de Temer. Impresionante la votación. Y dos que han también tenido una golpiza bien fuerte han sido el Partido Socialista de Alckmin, el Socialdemócrata mejor dicho, y el Partido Demócrata. Pero en el Senado el Partido de los Trabajadores ha perdido 1/3 de sus senadores, ha pasado de 9 a 6 y ha bajado también en diputados, no tan impresionantemente. Algunos partidos que quedaron un poco en el medio dentro del gobierno de Temer les ha afectado, le han pasado la cuenta por el gobierno de Temer y las alianzas, pero también le han pasado la cuenta a partidos que estuvieron vinculados a la administración Rousseff. Es decir, ha habido un castigo a muchas tendencias que los consideran, el elector lo ha considerado que eran parte de más de lo mismo, parte de ese establishment político, porque en realidad esta ha sido una elección apolítica o antipolítica. Antipartidaria, digamos, antipartidaria. ¿no? Ahora vamos a ver si se mantiene. Hubo un alto nivel de abstención que creo que ha sido el más alto de los últimos procesos electorales, 20%, algo así. No sé si la gente en una segunda vuelta se va a volcar en la misma proporción, más o menos, que en la votación del 7 de octubre. ¿Cómo es en general el comportamiento de los electores en la segunda vuelta, José Rafael? Con excepciones, generalmente la segunda vuelta votan menos. Es la tendencia. Sí. En que yo recuerde, una excepción fue Argentina, cuando triunfó Macri, que subió la participación, no brutalmente, pero subió un porcentaje la votación.
Pero normalmente la segunda vuelta, como ya está definido, y son 2 candidatos nada más, quedan eliminadas muchas tendencias. Por ejemplo, la gente de Marina Silva, el partido logra entrar en el Senado, que no estaba, pero Marina en Silva. Diputados ha sido, y ella ha sido brutal. Creo que 2%, no me acuerdo. 1%. Después de tener más del 20, ¿no? Llegó al 21 en una de las elecciones. Sí, pero yo la veía en sus intervenciones y no te convencía nada de lo que hablaba, ¿no? Porque sí, los han acompañado a todos los candidatos en las campañas y Bolsonaro se mantuvo en resguardo, no fue a debate y mira vos, creo que la estrategia de los candidatos es esa. Bueno, él utilizó el argumento de la herida, que era real, digamos. Sí. Que después no haya decidido no ir a debate en segunda vuelta, dejémoslo en la duda si realmente seguía la orientación médica o era ya para qué voy a discutir si me puedo perjudicar. Exacto, yo creo que a él, vos como asesor le dirías no vas a debate en la segunda vuelta. Tienes un argumento para no ir, no vayas. Exacto. Nos vamos a ir a un corte, después del corte vamos a volver y vamos a tocar el tema, el fallo de la Corte Internacional de Justicia, las repercusiones en Bolivia. Ya regresamos con Semanario 1 Radio. Para que como paciente jamás te vuelvas impaciente de tanto esperar, en Chávez te ofrecemos una atención ágil. Así, además de ahorrar dinero, ahorras tiempo. Farmacias Chávez, precio ético. El agua de Santa Cruz se extrae del subsuelo, entre 200 a 350 metros de profundidad. Es una de las mejores aguas de Latinoamérica, muy rica en minerales que son fundamentales para el desarrollo del cuerpo humano. Entre estos minerales se encuentra el manganeso, que es un elemento esencial para la formación de la estructura ósea y para el normal funcionamiento del sistema nervioso. Pero a veces el manganeso se oxida y se deposita en las cañerías. Al romperse una cañería por algún tipo de accidente o cuando se realizan trabajos de mantenimiento en la red, el manganeso que hay en las cañerías se remueve y el agua sale oscura. Cuando esto sucede, hay que dejar correr el agua hasta que se aclare otra vez. No hay que usarla para el lavado de ropa, pues puede mancharla. Y aunque no hace daño a la salud, tiene mal aspecto y un sabor extraño. El manganeso forma parte de muchos alimentos que consumimos y es beneficioso para la salud en varios sentidos. Lo que hace falta es controlarlo mejor en el agua potable para que no se deposite en las cañerías. Para esto, Saguapac está creando sus plantas de tratamiento de manganeso, permitiendo que gocemos de los beneficios de este mineral en el agua y reduzcamos sus aspectos negativos. La Cruceña es una de las mejores aguas de Latinoamérica y Saguapac trabaja para que siga siéndolo. Saguapac, el agua de todos. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, AAPS. Continuamos con Maggie Talavera en Semanario 1 Radio. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto... Nuevamente estoy con José Rafael Vilar. Él es analista, consultor, es escritor. Yo les recomiendo, ha escrito Auge y Caída del Socialismo del siglo XXI. Nunca más necesaria esta lectura que hoy, cuando vemos a Maduro, cuando vemos a Ortega, cuando vemos nuestro país con Morales y bueno, lo que está pasando en el Brasil ahora, con unas elecciones que se van a definir el 28 de este mes, o sea, para presidente y vicepresidente y algunos gobernadores, ¿no?, que han ido a segunda vuelta. El segundo tema que quiero hablar con vos, los resultados de la Haya, el fallo de la Haya, la repercusión en Bolivia. Me gustaría mucho si podés dar una percepción
de cómo se venía conduciendo, cómo fue el origen de la demanda. En lo personal, me da rabia cada vez que dicen todos los bolivianos estábamos de acuerdo. Yo no, yo soy boliviana y nunca me pareció correcta la decisión del gobierno de hacer la demanda, porque siempre sospeché de que el interés era más político, de coyuntura, que de verdad un tema histórico. ¿Cuál es tu percepción con el fallo? Quizás es interesante irnos a René Zabaleta Mercado, cuando analiza en la querella de los excedentes, estoy hablando hace muchos años, analiza la guerra del Pacífico, la guerra federal. Y él analiza de que todo el cambio de oligarquías, porque en realidad la guerra federal fue un cambio de la oligarquía de la plata a la oligarquía del estaño y del comercio. Fue la que llevó a, primero, la oligarquía de la plata perdió la guerra. En una explicación que la hace muy interesante, por qué Perú y Bolivia perdieron la guerra y no fue Chile, porque el Estado-nación, desde el punto de vista de unión de Estado con sociedad, estaba mucho más conformado en Chile que en Bolivia, que había una disgregación, y en el mismo Perú, que era un país todavía semifeudal, igual que Bolivia en esa época. Recordemos el pongaje, etc. Y él analiza que la oligarquía de la plata pierde la guerra. Estoy haciendo un resumen muy arbitrario, pero es el fondo de su explicación. Y la oligarquía siguiente, que es la que gana la guerra federal a finales del siglo XIX, por la necesidad como oligarquía que tenía de ser el comercio, es la que acepta el Tratado de 1904 y lo firma, reconociendo la derrota y cediendo por el tratado todos los territorios. Es muy interesante volver a leer, independiente que yo no soy marxista y él ha sido un pensador marxista, pero desde las herramientas de su pensamiento es totalmente válido este análisis. Partiendo de eso, y que él considera que el tema del mar seguía siendo un tema desde la cesión que hizo todo ese periodo histórico. Sumémosle que realmente, y volviendo a tocar el tema de esa época, el eje de socioeconómico del país estaba alrededor de Occidente, sobre todo La Paz. Miremos que el caso de Antofagasta, que es la minería, siguió y casi no se habla de Antofagasta. Antofagasta siguió siendo la salida natural, como había sido antes de la guerra, de los minerales bolivianos. De la minería de Potosí, toda esa zona minera sigue saliendo por Antofagasta y el norte es puramente comercial, comercio exterior. Y ese eje que estaba en Occidente empieza a moverse, sobre todo en los últimos años, 90, 2000, 2010, hacia el oriente. Sin embargo, no se ha movido el interés de cualidad marítima hacia el oriente. Hay un artículo de Víctor Hugo Limpias el otro día en el Deber, que habla desde la visión geopolítica. Quizás un poquito ríspido la forma en que lo dice. En la página de opinión, sí, lo vi. Pero uno lo lee y se da cuenta que realmente se ha perdido esa visión de cualidad marítima y la posibilidad del occidente como salida al mar. ¿Cómo nace Bolivia? Con 3 salidas al mar. Bolivia tenía una salida a través de sus propios puertos, Antofagasta, los mineros, muy poco hacia el norte, pero tenía salida. Tenía salida por pobre todavía, porque no estaba dragado ni nada como está actualmente, pero tenía salida por el río Paraguay, Paraná, hasta el estuario de La Plata, y tenía una salida hacia el Madera, hacia el norte, que salía también hacia el Atlántico. Tenía 2 salidas al Atlántico y una hacia el Pacífico. La salida por el Brasil,
bueno, por todas las razones históricas se dejó de utilizar desde la época de la goma, que ya terminó, fue la última vez que se utilizó mucho, a pesar de que por el Tratado de Persépolis existía la opción. Y por la otra vía, después de la Guerra del Chaco, Bolivia tuvo legalmente acceso soberano, y esa palabra es muy importante, el acceso soberano desde sus puertos propios al Atlántico, incluso con facilidades que en este último gobierno se terminaron de confirmar en Uruguay, pero que existían desde mucho antes también en Rosario, y además existían sobre la costa atlántica de Brasil, en Paraguaná. Es decir, existe la posibilidad, lo único que, y se exportan cosas a través de Puerto Bush, a través de Puerto Aguirre, pero no se han explotado como grandes salidas marítimas. Rosario ya estaba pidiendo al gobierno argentino que devolviera las instalaciones si no se iban a utilizar, porque nunca se habían utilizado. En Paraguaná no se han utilizado. En Nueva Esparta y en Montevideo no se han utilizado. ¿Por qué desaprovechamos esa salida? ¿Por qué no volvemos a explotar las salidas a través de Madera, que es un río muy caudaloso? Y por supuesto, sigamos insistiendo con una cualidad marítima que no tiene, y aquí me van a odiar algunos, la necesidad de una soberanía. El mejor propuesta que yo he leído sobre el Pacífico fue la propuesta que se hizo que hizo Perú cuando la discusión del abrazo de Charaña. El abrazo de Charaña, que era una juntucha de dictadores. Pinochet y Banzer, en los años 70. Exacto. Querían una compensación territorial. Por supuesto, los chilenos pedían la compensación en la zona de los Lipes, y ahí incluiría Silala, etc. Pero tenía que intervenir porque la salida era con corredor soberano hasta la costa. Tenía que intervenir Perú por el Tratado de Lima, que reconoce que Perú tiene decisión sobre cualquier movimiento de cesión territorial o cambio de estatus territorial soberano en los territorios que habían sido de ellos. Y Perú hace una propuesta, era también gobierno militar, Morales Bermúdez, si mal no recuerdo, de que Iquique o Arica, creo que Iquique, se convirtiera en un puerto trinacional. Es decir, ninguno perdía soberanía, pero ninguno se quedaba con soberanía única. Entonces, a mí me parece que esa era una solución muy interesante. Solución que además sigue siendo interesante después de que la misma Haya le concediera la mitad de lo que había solicitado el Perú con respecto a la delimitación marítima. Perú había pedido el triángulo completo, siguiendo toda la línea de la Concordia, y le dieron, la Haya dio la mitad. Un pedazo. La mitad exactamente del ángulo, con lo cual no perdía todo Chile, pero tampoco ganaba todo Perú. Y ahí vuelvo, entonces salto un poco la Haya. Mi pensamiento era que no iba a dar un voto favorable 100%, pero que tampoco iba a ser no favorable 100%. Tan contundente como lo ha sido. La Haya se caracterizaba por ser salomónica. Es decir, lo leí en tu artículo. Sí, ni quita todo ni da todo. Ahora, había varios argumentos en contra. Y la mejor forma de decirlo la dijo después Carlos de Mesa, pero lo dijo después. Un argumento era que el dar la razón total a Bolivia iba a permitir a que muchísimos países, en Europa sobre todo, empezaran a pedir movimientos de fronteras, y eso iba a ser absolutamente imposible. Políticamente, imposible. La otra era que por lo menos 6 de los 15 jueces de la Corte eran provenientes de países cuyos países tenían reclamos sobre ellos, de otros países limítrofes.
pongamos que tienen que hacerlas, ellos tienen que hacer abandono de su corazoncito nacional al tomar, porque lo obligan, pero obviamente tú no vas a ir en contra de los intereses del país al cual tú te sientes patria. Así que esos dos argumentos iban a considerar, y lo había escrito, de que íbamos a llegar, en el mejor de los casos, a un punto medio. No necesariamente 50-50, pero en ese entorno. La Corte fue drástica y previó que no hubiera ningún otro reclamo similar y cerró las puertas a un reclamo de este tipo. Ahora, sobre eso te quiero preguntar, primero, ¿fue oportuno iniciar una demanda como la que inició Bolivia contra Chile en La Haya, y no seguir insistiendo en los diálogos como había sido? ¿Era tan necesario? Lo primero. Muchos me han dicho, lo convencieron al presidente Morales de que le iba a ganar. Bueno, ¿no? Tomemos dos y segundo, argumentos. sobre el análisis que me parece muy interesante que hace, ¿qué fue lo que pesó para que saliera un fallo tan contundente? La actuación de nuestro presidente, el argumento que esgrimió el abogado de Chile, porque eso ha sido muy difundido ahora, de que era precisamente eso, abrir la caja de Pandora y Dios me libre lo que podía venir después. Para mí el argumento más importante es los tratados. Si se abre la caja de Pandora de cambiar los tratados ahora, eso puede ser cualquier cosa. Desde Cataluña saliendo con su independencia hasta Palestina, Venecia, República Independiente, que también es otro de los pedidos. Bueno, eso puede ser tanto allá como acá. También acordémonos que entre Ecuador y Perú hubo una corta guerra por problemas de limitaciones territoriales. Entre Honduras y El Salvador, muchísimos conflictos. Panamá y Colombia. Es decir, lo que tendríamos podría ser cualquier cosa. Yo creo que los jueces tuvieron una decisión fuerte, dura, y que al final, si vamos a ver, es la misma decisión que ha tomado después de la guerra del Chaco Paraguay. Señores, borrón y cuenta nueva. No tenemos problemas con Bolivia, no tenemos problemas con Brasil, no tenemos problemas con Argentina, no tenemos problemas con Uruguay. Y a Paraguay le pasaron por arriba, lo aplanaron, lo acabaron. No Bolivia, porque la guerra con Bolivia fue una guerra muy dura, pero Bolivia no hizo lo que hizo Brasil, sobre todo Brasil, en las dos guerras de la Triple Alianza. Pero también Argentina y también Uruguay lo facilitó. Ellos decidieron borrón y cuenta nueva, la Corte, y cerró ese espacio. Rodríguez Belcé lo ha dicho muy claro, se pueden pedir explicaciones. Ante un fallo tan contundente no hay sentido pedir una rectificación, que es excepcional, creo que nunca se ha pedido. Aclaraciones sí se han pedido. Y Bolivia de por sí dijo que el tratado de 1904 no estaba en discusión. De por sí lo dijimos. A ver, los famosos 13 puntos, nunca se discutió el punto mar. Que era el último además, ¿no? Sí. En la lista de los 13 Se había avanzado con el... Está hablando de la agenda que... La agenda en la de los 13... de Bachelet. Y después pasó después a Piñera, el primer gobierno de Piñera. Había habido un acercamiento, incluso una salida por Antofagasta, por cerca de Antofagasta, etcétera, que después era salida no soberana. Y se cortó porque realmente el tema soberanía no iba a avanzar. Las concesiones, de por sí el gobierno de Piñera las redujo, las que había brindado Bachelet, no estoy hablando de Iquique y Arica, estoy hablando de lo negociado. Yo creo que fue un momento de jugar el todo o el nada. Terrible, sí, ¿no? Sí.
quizás con la visión de que había habido un acercamiento internacional, la visión de que el país estaba mejor visto, que yo considero que no era positiva, y aprovecha un momento político. Entre otras cosas, y voy a decir una palabra un poco grosera, después de la gran mamada que nos hizo Alan García. El acuerdo de Hilo fue una jugada magistral de Alan García, que es un tipo en ese muy sentido hábil políticamente, habilísimo, no voy a decir que positivo, pero habilísimo, en el cual él tenía la demanda con Chile, tenía que demostrar un gran apoyo y acepta un protocolo de Hilo 2, del cual ni se ha aprobado en el Congreso, se aprobó por la Comisión, pero lo que se aprobó en la Comisión posiblemente sea la mitad de lo que él había concedido. Y el Congreso no ha aprobado totalmente, es decir, no existe Hilo 2. Estamos en el acuerdo de Hilo que se firmó entre Fujimori y Jaime Paz. Que no olvidemos, además, que el acuerdo, en el momento que Fujimori hace el acercamiento como Bolivia, todavía no había hecho el Fujimorazo, pero fue pocos meses antes, en un momento en que estaba bastante bloqueado por la oposición, que era muy fuerte en Perú, y él utilizó también una válvula de escape que fue Hilo. De todas formas, no fue tan jugada, a mi entender, como la de Alan García. Quedamos peor que antes. Y Hilo en el protocolo 1 y en el protocolo 2 no es una cesión soberana. Ahora, quedamos peor que antes. Sí. Yo creo que no. Perdón, te dije sí, pero no. Sí, yo pero creo que estás como Álvaro García Linera. Sí, pero no. Yo creo que la Corte nos dijo no, pero sí. Sí. Yo creo que la Corte nos dijo no pueden obligar a Chile a discutir soberanía. Discutan facilidades, ya todo lo dejó en la cancha de Brasil, de Chile, pero ahora yo creo que sí ha sido positivo porque nos ha dado a todos la visión de que no es la única opción, de que seguimos anclados en la época de la guerra federal, con esa visión de la burguesía o de la oligarquía exportadora que estaba en Occidente. La Pajoruro y también del Estaño eran el eje. Entonces vamos a ¿dónde está el principal exportador del país quitando gas y minerales? En el oriente. Y al decir oriente no hablo solo Santa Cruz, aunque ocupa un lugar muy importante. Estamos hablando de toda la zona oriental del país. Las facilidades para salir son inmensas. Y en mi último artículo hablaba de que en este momento se da otra situación muy interesante. Por primera vez, el ferrocarril oriental y el ferrocarril occidental son de una misma empresa. Y si recordamos, desde la época de Víctor Paz, de la segundo gobierno en realidad de Víctor Paz, después de que estuvo Siles Suazo, estaba la promesa de unir Oriente y Occidente con el ferrocarril. No es el biosánico, es decir, no va a salir de Santos para llegar a Hilo. Todavía para eso va a demorar años, si se logra concretar. Este es unir dos ferrocarriles. Tiene dificultades técnicas, pero es posible, no es imposible. Y vamos a tener que Oriente va a poder exportar por su ferrocarril hasta el Pacífico y Occidente va a poder exportar al Atlántico desde su ferrocarril. Y no olvidemos que hubo un análisis que se hizo ya hace años por la Marina, por la boliviana, sacar por la vía de la hidrovía las exportaciones de Occidente hacen más barato para llevarla a puertos del Pacífico y exportarla hacia China, yendo por esa vía que trasladándola por dentro del país a través de camiones. Como impresionante, ¿no? Me estoy acordando la historia que me contó el gerente del ingenio San Buenaventura cuando montó el ingenio. Los primeros 3 o 7 camiones llevando la maquinaria por el lado del occidente
se deshicieron, pérdidas millonarias. ¿Y qué hicieron? Un recorrido de más de 2.000 kilómetros, porque fue una vuelta gigantesca, unas máquinas terribles en esos trailers, por esta última ruta, que además le resultó más barato, aunque parece es más barato. que no fuera verdad, ¿no? Me pareció muy interesante tu punto de vista. Yo creo que es una lectura que al menos no la he visto, salvo en tus artículos, digo yo, en el debate, en las reflexiones, incluso en las mismas reacciones de los sectores de oposición, y que creo que amerita profundizar para salir del juego político de que quién ganó, quién perdió. Y Puerto Bush, el cálculo que se ha hecho y que se ha publicado y nadie lo ha rebatido, es que para ponerlo óptimo cuesta de 500 a 800 millones de dólares, algo que puede hacer la empresa privada. El cálculo de Hilo en los años 90 para optimizarlo, porque Hilo no tiene condiciones ni profundidad, hay que dragar y el más. Si vemos el espigón entra 1 kilómetro en el mar para poder que atraquen los barcos, porque no pueden llegar, pero se puede dragar, por supuesto. Estaba calculado en 5.000 millones de esa época. Es decir, con 10 veces menos podemos hacer los puertos del Oriente, sin contar que para Hilo hay carreteras, pero también es mucho más alto que para ir a Chile. el tema de fondo sigue siendo la mentalidad andinocentrista versus la visión desde desarrollo de Bolivia desde el Oriente. Sí. Me dejas con un tema súper sabrosón. Pero no es una visión de ahora, no. Es una visión que viene desde el siglo XIX. Exactamente. Querido José Rafael Vilar, ya llegaron mis próximos invitados. Tengo llamada con Amalia, ¿no? Ya. Muchísimas gracias por estar aquí. Mira, vos siempre interesante, te he exprimido en 2 temas, más le hemos sacado el jugo a nuestros minutitos, pero siempre es muy interesante tenerte. Y te quiero decir que Paula Peña te sigue, te acompaña mucho, y como nos escribimos mucho por correo, me había dicho, mira, de interesante, yo creo que el único que tiene una visión más clara, correcta, sobre el tema de la Haya. Me la saludas a Paula. Léete La querella del excedente de René Zabaleta. Te va a ubicar desde su visión, por supuesto, pero te va a ubicar porque es muy claro en ese análisis. Y miramos cómo tiene todo el sentido. Sí. Muchísimas gracias, querido. Nos vamos a un corte. Ignacio, no se muevan de ahí, que vamos a hacer un contacto